Meditación de la palabra. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 y 11 a 32. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Esta parábola, conocida como la parábola del hijo pródigo, nos enseña la importancia del arrepentimiento y el perdón. El hijo menor, después de haber malgastado su herencia en una vida licenciosa, se da cuenta de su error y decide volver a casa y pedir perdón a su padre. Su padre, en lugar de rechazarlo, lo recibe con amor y misericordia, y celebra su regreso con una gran fiesta. El hijo mayor, en cambio, se enoja por la manera en que su padre trata a su hermano menor, quien había regresado después de haber vivido una vida pecaminosa. Sin embargo, el padre le recuerda al hijo mayor que siempre ha estado a su lado y que todo lo que posee es suyo. En esta parábola, Jesús nos enseña que Dios es misericordioso y perdona a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados. También nos recuerda la importancia de no juzgar a los demás y de aceptar a todos, incluso a aquellos que han cometido errores en el pasado. Así como el padre en la parábola recibe con amor a su hijo perdido, debemos estar dispuestos a perdonar y recibir a quienes se acercan a nosotros en busca de ayuda y apoyo. Además, esta parábola nos habla de la importancia del perdón y la reconciliación. A través del padre de la parábola, Jesús nos muestra que el perdón no es algo que se da con condiciones o que se gana por mérito propio, sino que es un acto de amor y gracia. A pesar de que el hijo menor había hecho cosas malas y había abandonado a su padre, el padre lo recibió con los brazos abiertos y lo perdonó. Esta enseñanza es especialmente relevante en el contexto de las relaciones humanas. Muchas veces, las personas nos lastimamos unas a otras, y puede ser difícil perdonar y reconciliarnos después de haber experimentado dolor y traición. Sin embargo,
la parábola del hijo pródigo nos recuerda que el perdón es posible, incluso cuando parece que ha habido una brecha demasiado grande. Si seguimos el ejemplo del padre en la parábola, podemos aprender a perdonar y a recibir de nuevo a aquellos que han fallado en nuestras vidas. Además, la parábola del hijo pródigo nos invita a reflexionar sobre el valor de la humildad. El hijo menor, después de haber perdido todo y haber tocado fondo, reconoció su error y regresó humildemente a su padre, dispuesto a aceptar cualquier consecuencia que pudiera haber por sus acciones. Su actitud humilde y arrepentida es lo que le permitió recibir la misericordia y el perdón de su padre. Esta enseñanza también es relevante para nuestras vidas. A menudo, es difícil reconocer nuestros errores y pedir perdón. La soberbia y el orgullo pueden impedirnos aceptar la responsabilidad por nuestras acciones y buscar la reconciliación. Sin embargo, la parábola del hijo pródigo nos muestra que la humildad y el arrepentimiento son fundamentales para recibir el perdón y la misericordia de los demás. Por último, la parábola del hijo pródigo nos habla sobre el amor incondicional de Dios. A pesar de que el hijo menor se alejó de su padre y malgastó su herencia en una vida licenciosa, el padre lo amaba y lo esperaba con los brazos abiertos. El amor del padre no dependía de las acciones del hijo menor, sino que era un amor incondicional que se manifestaba en el hecho de que lo recibió de vuelta con amor y alegría. Esta enseñanza es esencial para nuestra vida espiritual. Muchas veces, podemos sentir que no merecemos el amor de Dios por nuestros errores y pecados. Sin embargo, la parábola del hijo pródigo nos muestra que el amor de Dios es incondicional y que siempre estamos llamados a regresar a Él, sin importar cuántas veces hayamos fallado. Al aceptar el amor incondicional de Dios, podemos encontrar la paz, la alegría y la esperanza que necesitamos para enfrentar las dificultades de la vida. En conclusión, la parábola del hijo pródigo nos enseña sobre la misericordia y el perdón de Dios, y nos muestra cómo podemos aplicar estos valores en nuestras propias vidas. Al igual que el padre de la parábola, debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han lastimado y a recibirlos de nuevo en nuestras vidas. Al hacerlo, podemos encontrar la reconciliación y la paz, y vivir nuestras vidas de acuerdo con los valores de amor y gracia que Jesús nos enseñó. Amado Dios, hoy nos hemos reunido como comunidad para reflexionar sobre el pasaje que acabamos de escuchar. Nos ha recordado que todos somos pecadores y que necesitamos tu gracia y misericordia para ser salvados. Nos ha inspirado la historia del hijo pródigo, que abandonó a su padre para vivir una vida de pecado y egoísmo, pero que al final regresó a casa arrepentido y encontró la compasión y el amor de su padre. Ayúdanos a recordar siempre que eres un Dios misericordioso y amoroso, que nos acepta y nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Ayúdanos a ser como el padre del hijo pródigo, capaces de amar y perdonar incluso cuando nos han hecho daño. También te pedimos que nos ayudes a amar y respetar a todos los que nos rodean, sin importar su origen, su situación o su historia. Ayúdanos a ser pacientes y compasivos con los que nos rodean, tal como tú eres con nosotros. Te pedimos que nos guíes en nuestra vida diaria, que nos des la fuerza para seguir tu camino y la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Te pedimos que nos bendigas a nosotros, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.